Lo acusan de participar en un intento de golpe de Estado contra Luis Inácio Lula da Silva, Lula, tras haber perdido las elecciones presidenciales del 2022. La condena al exmandatario de 70 años de edad fue posible gracias a los magistrados. ¿Quiénes son ellos? Carmen Lucía, Alexandre de Moraes, Flavio Dino y Cristiano Sanín. Esto es muy importante por lo que se tomó la decisión, porque estaban todos los elementos sobre la mesa. Estaban todos los elementos sobre la mesa. Los abogados de Jair Bolsonaro, por supuesto, apelarán la decisión de los jueces y llegarán hasta lo que han llamado las últimas consecuencias, incluso ante instancias internacionales. Los defensores son Celso Bilardi y Paulo da Cunha Bueno. Consideraron las penas absurdamente excesivas y desproporcionadas. Bueno, eso fue lo que pasó. ¿Qué quiere decir todo esto? Les recuerdo. Primero, durante las campañas presidenciales de 2018, Jair Bolsonaro fue apuñalado durante un acto de campaña en Juiz de Fora, en Minas Gerais, al sur de Brasil. Bolsonaro perdió mucha sangre. Las autoridades detuvieron a Adélio Bispo, señalado como el principal responsable. Sin embargo, fue absuelto en 2019 luego de que un juez concluyera que no era imputable por padecer varios trastornos mentales. Fue recluido en un psiquiátrico. Hasta donde sabe, ahí sigue. Hablemos de todo esto que está pasando en Brasil, que sin duda es un momento muy importante porque la gran oposición de alguna otra manera la encabezaba o encabeza Jair Bolsonaro. Hablemos de esta condena a Jair Bolsonaro y saludamos con enorme gusto a Regina Crespo. Ella es investigadora de tiempo completo del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México. Regina, como siempre, gracias que nos hace el favor de estar con nosotros. ¿Cómo te ha ido? Muy buenas noches. Buenas noches, es un placer estar con ustedes, Javier. Gracias. Y qué bueno que hoy las noticias son buenas. A ver, ¿qué significa esto? ¿Qué tanto cambia la vida en Brasil? A ver, una reflexión, Regina, sería sobre esto. Mira, Javier, yo creo que estamos viviendo ahora en Brasil una especie de parteaguas, ¿sí? De la historia misma de la democracia brasileña, porque nunca antes se había punido con la misma fuerza, ¿sí? De la ley, ¿no? Una ley que sí, de hecho, sirve para todos, los de abajo y los de arriba, como pasó en esta decisión histórica de los magistrados del Supremo Tribunal Federal. Nunca se había punido un general. Y aquí no se punió uno, sino tres, más bien cuatro generales y un almirante y dos miembros de la Policía Federal, además del mismo Bolsonaro, que es un capitán del ejército. Entonces, esto es algo muy importante, ¿no? Castigar a estos personajes que en Brasil nunca habían pasado por el banquillo de los acusados, además porque en Brasil los militares tienen la prerrogativa de ser juzgados en un tribunal propio, que es una aberración a mi modo de ver. Eso todo no se dio en esta semana de presentación de pruebas, de lectura de los votos, y sí, pues dentro de lo que dice la ley, una ley que incluso quien sancionó fue el mismo Bolsonaro en 2021, la ley de que todo aquel que hace algo en contra del país tiene que ser punido con el rigor de la ley. Bolsonaro sí firmó esta ley y ahora es el primer que acaba siendo objeto de su aplicación. Entonces, no hay ningún tipo de atropello, todo se ha hecho dentro del Estado de Derecho, del mantenimiento, de la escucha a las pruebas, a lo que dicen los abogados de los acusados, como sí de hecho tiene que ser, ¿no? Ahora bien, hubo entre los magistrados uno que votó en En contra, contra, sí. ¿no? La esperanza,
Exactamente. La esperanza era que hubiera unanimidad. ¿Por qué? Porque castigar a aquellos que sí conspiran, que tratan de hacer un golpe de Estado, que tratan de abolir violentamente el Estado democrático de derecho, que se encrespan en una acción armada para eso. Incluso se descubrieron entre la cantidad enorme de pruebas que este grupo dejó, porque creo yo que sí tenía una idea de que iban a salir victoriosos de su acometido, ¿no? Y dejaron todos los cables sueltos ahí para que la justicia pudiera ver, de hecho, la magnitud de su acción en contra del Estado de derecho. democrático de derecho en Brasil. Sí. Regina, a ver, te pregunto, 27 años son muchos, son pocos. ¿Qué piensas de esta sentencia? Veo difícil que la apelación proceda por lo que nos acabas de decir respecto a las leyes en Brasil, que él mismo, reitero, había propuesto y hecho. Puede haber un perdón, puede haber algo. ¿Qué supones que va a pasar? Y también políticamente, ¿qué supones que va a pasar? Mira, el hecho de que uno de los magistrados haya votado En en el contra. sentido de absolver en contra a la decisión de hecho, de castigar a todos estos 8 miembros, ¿no? Que fueron que estuvieron en el núcleo central, ¿no? Los mandantes, ¿sí? De todo lo que sucedió, no solamente el 8 de enero, sino que se vino en un crescendo desde mediados de 2021, cuando Bolsonaro empezó a acusar el Supremo Tribunal Federal, de hecho, de arbitrariedades que no eran correctas, y empezó a hacer que la gente empezara a pactar con ese discurso de odio en contra de las instituciones, en contra de todos aquellos que estaban pues, cuestionando el autoritarismo creciente de Bolsonaro, porque Bolsonaro no solamente trató de echar un golpe y quedarse en el poder, ¿no? Desconociendo la legitimidad de la elección que perdió, sino que tuvo una serie de acciones terribles a lo largo de los 4 años, ¿sí? Ahora bien, 27 años son poco o mucho. A mí se me hace que son bastante bien puestos. Ajá. Además, el señor tiene 70 años y va a tener una serie de prerrogativas. El hecho de que Fuchs haya votado por la absolución sí abre una especie de veta para que los abogados de los acusados y de los castigados traten de intentar, pues, desconsiderar la acción y ponerle una serie de demandas, ¿no? Entonces, desafortunadamente, a mi modo de ver, no irá inmediatamente a la cárcel ni Bolsonaro ni ninguno de los otros 6 acusados, ¿no? El séptimo fue el ayudante de órdenes del mismo Bolsonaro, que tuvo una delación premiada y fue quien de hecho ayudó a los magistrados a entender toda la lógica de lo que se estaba tramando y del golpe que casi se dio. Entonces, este señor tuvo solamente 2 años de condena, que ya los cumplió porque está en prisión ya hace algún tiempo, desde que decidió colaborar, pero los demás sí tienen, pues, varios años que cumplir, ¿no? El que tiene menos tiene 16 y quien tiene más es el mismo Bolsonaro, que tiene 27 27. años. Pero va a ser un largo proceso, pero de cualquier manera, eso abre un precedente, ¿sí? Porque, como te insisto, nunca antes se había condenado, por ejemplo, en 64 hubo una dictadura, ¿sí? Con torturadores, incluso el mayor torturador era el héroe de Bolsonaro. Lo citó cuando votó por el impeachment de Dilma De Dilma Rousseff. Rousseff. Ninguno de ellos, ninguno de ellos fue a dar a la cárcel, al contrario de lo que pasó en Argentina, ¿sí? Que Videla se murió, pues, arrestado, ¿no? En la cárcel. Aquí no, todo se dio desde una perspectiva que mucha gente murió
y los que eran culpables de estas muertes, de estos desaparecimientos de la gente, pues se quedaron como si nada porque hubo una amnistía general. ¿Qué están haciendo los abogados, todos los sectores que están pues al lado de este señor y de la extrema derecha? Están ya pidiendo desde hace tiempo amnistía, de que incluso antes se hubiera dado el juicio para condenar a Bolsonaro. O sea, es casi un atestado de culpabilidad previa, a priori, ¿no? Yo quiero amnistía, pero cálmate, tú no fuiste juzgado todavía, no eres culpable todavía, ¿no? Pero así, desde ese principio, ya estaban pidiendo y eso está tramitando en el Congreso. Y yo insisto que el Congreso brasileño actual es el peor de toda la historia de la recuperación de la democracia en Brasil a partir de los 85. Son caciquiles, son grupos que tienen simplemente una serie de pues, intereses propios económicos y no tienen una perspectiva que piense en el bien del pueblo, de la nación, del país. Entonces ahí ya estamos viendo todo lo que va a pasar a partir de ahora en términos de tratar de bloquear la prisión de Bolsonaro, de lograr su amnistía y reforzar la derecha. Lo más triste de todo eso, Javier, es que a pesar de todo lo que estamos viendo, los seguidores fanáticos de Bolsonaro siguen creyendo que la injusticia se hizo, que el juicio fue político y que de hecho su líder no debería estar en el banquillo de los Muy bien. acusados como estuvo. Desafortunadamente eso está pasando en Brasil. Te mando un gran saludo, Regina Crespo. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Que tengas buena noche de viernes. Ok, sí, un abrazo a ti.